Bueno, primero gustaría te agradecer, Daniel, por aceptar la invitación del Pinchuluchi para hacer esta entrevista. A nosotros es muy importante estar haciendo eso, construyendo memoria de las luchas a partir de las brochas y de la cinta. Y bien, ya entrevisté la Emilio, muralista Luis Olea, entrevistamos también la Hermano Tello y ahora estamos ahora contigo, que es la unidad muralista luchador Ernesto Miranda. Primero, pienso que sería interesante tú a presentarse, cuánto tiempo estuviste en la UNLEN, si participaste de alguna otra organización a nivel social o a nivel político. ¿Y qué haces hoy? Lo que piensas que sea interesante hablar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un gusto y un agrado poder realizarlo. He seguido desde hace un tiempo a Pinchiluche a través de sus redes. Muy contento de que tengamos bastantes similitudes en cuanto a lo estético, a la propuesta política a través del muralismo y además no tan solo hacer una propuesta, sino una metodología de participación comunitaria del muralismo que entrega una relación distinta de quienes militan o militamos en algún momento dentro de una organización política que buscan transmitir un mensaje y que además esa instancia de participación va dejando otros tipos de aprendizaje y se dan otros tipos de relaciones que generalmente cuesta abordar cuando no somos parte de una comunidad, no vivimos ahí, sino que nos buscamos vincular. Así que agradecido de este momento. Mi nombre es Daniel Guascardo, soy trabajador social de profesión y me empecé a vincular con la unidad muralista luchador Ernesto Miranda, la UMLEM Chile, más o menos a partir del 2011, donde se genera un gran proceso de movilización a nivel nacional, impulsado principalmente desde el mundo de los estudiantes, aunque se abrió el primer proceso a través de la lucha contra la termoeléctrica de Hidro Aysén, y eso fue el gatillante también para un momento político especial. Durante estas movilizaciones estudiantiles tuve cercanía con el Frente de Estudiantes Libertarios, FEL, que era parte de un proyecto político desde el mundo libertario, eh, abordado desde lo estudiantil, que tenía una propuesta estética particular que era lo que me llamaba más la atención. Y eran estos dibujos, la utilización del rojo, el negro, como colores bien fuertes para expresar el descontento político, un reflejo de la sociedad a través del muralismo y que estaba dentro también de una organización política que estaban vinculadas. Entonces ahí ya me llamó mucho más la atención y empecé a militar dentro del FEL y ahí es donde ya tengo más cercanía con la UMLEM y durante prácticamente 8 años estuve militando de forma activa, participando también con la muralista en distintas instancias, yendo a pintar a otros lados y siempre fue una herramienta más de la organización política y de expresión, pero también de vinculación más allá de lo que eran los límites de la organización y que era lo más importante al final, porque a veces las organizaciones políticas más que tienen una posición política definida, a veces tendemos a cerrarnos mucho y no tenemos capacidad de vincularnos con gente más allá de nuestros intereses en común. Ujú. Dale, si yo entendí, entonces la No te UMLEN... escucho. Ah, yo siempre hago eso. Bueno, si yo entendí, entonces la UMLEN era vinculada a un partido. ¿Tú podrías hablar un poco qué partido es ese? Si es libertario. Y Claro. bueno, yo sé que la UNLEN surgió en 2004. Tú entraste en 2011, pero ¿tú puedes decir un poco cómo surgió la UNLEN?
claro. A partir De lo, do que tú sabes. claro, la historia que conozco es de que parte en un comienzo como la unidad muralista lata en mano, como lata de sprites, Ujú. y que en ese momento eran compañeros que hacían rayados, como pequeño graffiti, y que tenían relación con otros compañeros que venían desde el Congreso de Unificación Anarcocomunista, el CUAC, que fue un proceso donde se juntaron distintas personas, colectivos que venían desde una orientación anarquista, anarcosindicalistas, habían la, diferentes expresiones de anarcocomunismo, ácratas, las distintas Punk. expresiones del mundo anarquista y libertario, Ajá. donde pensaban que era necesario, algunos consideraban que era necesario formar un tipo de organización que con fines políticos que fuera mucho más compleja en su forma de organizarse con respecto a los objetivos que se planteaban, de ya tener mayor incidencia dentro del debate político y social, eh, pasando a una interpelación hacia los procesos eleccionarios, a las formas en la cual los distintos sindicatos trabajaban con la concertación que eran los partidos de la centroizquierda y de centro que dominaban Chile durante las últimas décadas después de la dictadura y van formando a partir del CUAC quienes congeniaron mejor y tenían intereses más similares en la formación de OCL, que era la Organización Comunista Libertaria. Y OCL planteaba tener distintos frentes de acción política, el frente sindical, con bastante fuerza dentro por ejemplo, los portuarios, los trabajadores de los puertos, los forestales, cierta presencia en el cobre, entonces sindicatos importantes a nivel nacional y fueron también muy, muy importantes en la reconfiguración del movimiento sindical chileno. También el Frente de Pobladores, con bastantes movilizaciones por la vivienda digna. Y una también de las expresiones era ya tener el brazo artístico, muralista, como parte de la expresión política del quehacer de la organización. Y también como forma de vincularse a través de los territorios, lo que era más principalmente el Frente Territorial. Ujú. También tenía su frente estudiantil y es desde donde ahí se va, posteriores que van avanzando los años, se van tomando distintas decisiones que van transformando un poco el rol de OCL, de dejar de ser una organización bastante cerrada, con poca visibilidad, hacia algo más público, más notorio, y también se da a partir, yo creo, del 2011, donde ya tiene mayor relevancia la capacidad de movilización de las organizaciones, de los movimientos sociales, del movimiento estudiantil en particular, producto también de que ya está Piñera en el gobierno durante esos años, entonces era muy importante ser referentes públicos de procesos de lucha, de disputa, entendiendo de que la Constitución había generado los blindajes institucionales suficientes para de que todos los procesos de movilización resultaran infructuosos, terminaran en nada, porque todo lo que queríamos lograr decían que era inconstitucional. Entonces, debido a esos blindajes institucionales que genera la Constitución, la discusión hacia la interna de OCL se ve cruzada por esa necesidad ya por el momento político, de poder abordar desde otras instancias también los procesos de lucha, y ahí se va conformando lo que actualmente es Izquierda Libertaria, que Izquierda Libertaria continuó ya teniendo como públicamente y reconocido a la UNLEM como su estructura muralista. Y Ujú. ahí pasa a ser como un reconocimiento oficial de vinculación
de la UMLEM Comunidad Muralista como parte de una estructura organizacional que sería en este caso Izquierda Libertaria ya reconocido y asumido. Ese es como el proceso de vinculación que tiene la muralista con la organización política del mundo libertario, al menos acá en Chile. Dale, eh, dale. Eh, bueno, bien completo. Entonces la OCL pasa a ser la izquierda libertaria en 2015, que me acuerdo, ¿no? Y la OCL deja de existir porque hicieron un nuevo programa con la intención de tener una inserción más efectiva y que hablase más con la coyuntura política del país, ¿no? Eh, Exactamente. Cuando Y entraste tú en la ULEN, tú eras secundarista, porque yo sé que la revolta de los pingüinos, la primera de los secundaristas fue en 2006 y sí, 2011 fue la segunda insurrección, sí. digamos, de los Ahí secundaristas. estaba en mi último año de secundario, en el 2011. Bueno, saliendo de la escuela. Sí, fue Eh, un buen año. y yo percibí, no sé, estaba hablando contigo antes también, que la UNLEN me parece que no existe más. Y ¿tú crees que digamos que su inexistencia actual, o sea, ese proceso de reconfiguración política y digamos que una institucionalización de la lucha que hice ella para de existir? Porque yo leyendo sobre la historia de la UNED y de la OCL, sé que hubo varias fracciones, rupturas de militantes que, viene, qué lástima, más creo que, bueno, divergencias estratégicas, ¿no? Y justamente esa institucionalización de la lucha, no sé si te podría comentarme algo y cómo, cómo ve las otras muralistas y si tiene a ver la inexistencia de la UNLEN actual con el surgimiento del Pinta y Lucha. Es complejo de abordar el por qué quizás no está funcionando tan activo actualmente la UMLEM. Creo que en verdad es difícil que muera definitivamente, porque se generaba también de que existen distintos trazadores que desarrollan muralismo con la estética de Umlen, pero quizás no lo firman con Umlen, no sigue existiendo quizás con la fuerza que tenía como una estructura donde antes teníamos distintas secciones a nivel nacional, desde Arica hasta el sur, cada cual tenía distintas formas de expresar el muralismo de la Umlen, de distintas variedades de colores, de formas, de cómo hacen los ojos. Dentro de la misma estética, distintas vertientes según el trazador, según la sección prácticamente, todos tenían un sello en particular. Entonces, es difícil que como forma de expresión artística la UMLEN llega a desaparecer, de lo estético por lo menos, pero quizás lo nombre o lo organizacional es donde esté más complicado, aunque los problemas principales surgieron a partir de, claro, esas divisiones, más cuando estábamos en el proceso de izquierda libertaria, donde hay un quiebre importante, donde surge otra organización política que es Movimiento Socialismo y Libertad, SOL, eh, donde varios trazadores, por ejemplo, y ahí empezó una discusión sobre quién mantenía el nombre de Umlem, quién utilizaba las redes sociales de Umlem, y Dale. fue una discusión que igual fue lamentable porque creo que eso nos unía por sobre las diferencias políticas, que eso es lo distinto también que tiene el muralismo como forma de expresión política,
porque nos terminaba generando lazos que quedaron mucho más allá de lo que era la organización en sí, Sí. tanto entre compañeros y compañeras que pintábamos, como también con personas que conocimos en los territorios, gente que nunca fue militante, pero solo quería pintar con Umlen porque les gustaban. Ujú. Algunos después se interesaban más en la militancia, pero creo que sí los procesos de discusión a la interna de OCL en algún momento generaron quiebres, dentro de Izquierda Libertaria también se generaron varios quiebres, surgieron distintas organizaciones también a partir de esos distintos quiebres. También fueron debilitando la figura de la UMLEM como brigada moralista. Y claro, una de las discusiones más complejas que tuvimos fue el proceso de institucionalización y de disputa electoral ya propiamente tal, como otra forma de expresión política y otra forma de lucha. Fue determinante como para que se generaran ciertos quiebres, y lo que también genera ese tipo de instancias donde ya empiezan a haber más peleas por egos, por eh, proyectos personales por encima de lo colectivo, todo lo que deriva la disputa por el poder, que es casi algo inherente que se genere en algún momento cuando se entra a esos espacios, lo que repercutió fuertemente en la baja de la presencia de la UMLEM como muralista. Ujú. Acá el Pinchiluchi es autónomo a cualquier organización política. Creo que tal vez tenemos una vida más larga porque justamente ella no depende de otra instancia, ¿bien? Tenemos militantes, claro, organizados en organizaciones políticas, pero ella es completamente autónoma a eso. Y justamente eso que estaba hablando, porque la muralista de ustedes caminaba sozinha, estaba siempre se relacionando con el nivel social, con los territorios, con la lucha sindical, con la estudiantil. Eh, yo tengo una duda más específica de pesquisa. eh, que yo estaba viendo el surgimiento de la izquierda libertaria y ella dice que surgió en 2015, tenía una nota de lanzamiento, pero vi que la UNLEN de Tomé ya está vacinando Izquierda Libertaria y UNLEN en 2014. No sé, y ahí quería saber, la Izquierda Libertaria es como una junción de la FEU, de la OCL, de la UNLEN, y tenía una Izquierda Libertaria ya que existía ahí. Exactamente, Ah, bien. exactamente. Izquierda Libertaria éramos los mismos, pero ya públicamente todos juntos, que en algún momento estábamos en esferas distintas o Ah, separadas. Sobre todo el núcleo de OCL, que era más eh, como semiclandestino, más privado, eh, privada la información, más que nada con mayores resguardos, por otro tipo de connotación que tenía, también debido a la influencia en el mundo sindical que tuvo en algunos momentos y durante todo el proceso de movilización estudiantil, donde se atacaba que eran los anarquistas los que estaban provocando esto. Entonces todo apuntaba negativamente, y acá estuvo el caso Bombas, varias situaciones relacionadas con también acciones anarquistas de otra corriente, pero que te lo vinculaban inmediatamente con que era el mundo más ligado al mundo libertario de OCL, y también dentro de esta forma de tener mayor facilidad para entrar, por ejemplo, al mundo estudiantil, al mundo social, a los territorios, es que había que tener otras expresiones que fueran eh, con menos resguardo en cuanto a la información, y era más fácil hacerse público, como era la UMLEM, como era el FEL, pero no todos los del FEL eran de OCL. Habían claro. algunos militantes OCL en el FEL. El FEL tenía forma de ingreso propio a esa organización, a quienes veían que ¿Y la UNLEN tenían. también?
la UMLEN también tenía sus formas propias de captar gente, nosotros Bueno, entonces no necesariamente tenía que ser de la OCL para ser parte de la UNLEN. Entonces exactamente, era como frentes de actuación y claro, ujú, claro. nivel Como, social político. No llegaba a ser un movimiento social porque de cierta forma tenía vinculación con el partido. Entonces es- era, claro, eran no sé cómo militantes, llaman ahí estratégicamente. eran frentes de masa, Ah, se les puede denominar, eh, de inserción territorial, eran otras formas como de llegar a más gente que fuera entrara también a militar dentro de estos frentes más abiertos, como más sociales, donde después si veías que habían algunos cuadros o militantes que fueran más tuvieran mayor grado de compromiso y eran promocionados como a la estructura ya más de OCL como organización más compleja, pero eso generaba conflictos también. Gente del FEL, por ejemplo, del Frente Estudiantil, no estaba conforme porque pensaban que eran dos organizaciones y que una estaba dominando a la otra. ujú, Entonces, por un tema de transparencia también, fue útil y necesario dar el paso hacia Izquierda Libertaria, que fuera una organización más abierta, que tuviera mayor capacidad de posicionarse públicamente, más allá de la disputa institucional en un momento, sino de poder llegar y decir a una junta de vecinos, somos tal organización, que fuera mucho más fácil contar quiénes éramos, que éramos parte de un proyecto, y también debido a la necesidad que se genera en el momento de que era inminente la disputa institucional y de que esto iba a pasar, lo que pasó de la revuelta del 2019, el proceso de cambio de constitución era algo que se elaboró dentro de la estrategia política que adopta Izquierda Libertaria y que se venía construyendo desde ese año desde OCL, que era la ruptura democrática, que consideraba que tenía que tener ya más elementos de disputa del poder y generar distintos tipos de acciones para poder concretar esos procesos, o si no, siempre íbamos a quedarnos chocando con la misma pared. ujú. Sí. Bueno, después de esa historia política, adentremos un poco más en la tinta. Eh, yo pienso, entonces, ¿tú piensas cuál sería la importancia del arte en ese proceso de conformación política, de construcción de identidad, de una herramienta de agitación política? Eh, También cómo hacían los murales, si ustedes construyeron la estética o se construyeron la arte, ese imaginario junto con los espacios que estaban inseridos. ¿Entendió? Sí, entiendo. Eh, bueno, lo primero considero de que como forma de expresión artística, política, es fundamental y es muy importante. Anoche lo conversaba con un compañero que también forma parte de la muralista y del proyecto político, de lo significativo que es el poder generar una identidad política que se conjugue con lo artístico y que se pueda transmitir y que sea también algo que quede ahí en el tiempo y que impacte cuando uno pasa por la calle y se queda mirando y te invita a reflexionar, a filosofar, si se puede decir, en algún momento con una imagen que tenga algún tipo de representación o que dé significado con respecto a las cosas que nosotros consideramos que eran la realidad de Chile y las cosas que queríamos transmitir, y también en solidaridad con otros tipos de lucha. Entonces creo que en ese sentido el arte y el muralismo en sí, a través de la forma en que lo practicábamos también, generaba
una mística distinta y que era bastante reconocido incluso por otras organizaciones políticas con las cuales tú te podías tener muchos conflictos y que pasábamos peleando, pero al ver lo que realizábamos, siempre nos felicitaban o nos reconocían. Otras organizaciones o movimientos sociales también reconocían lo importante que era generar unas estéticas que representaran los procesos de lucha y el momento y el proceso en sí de pintar los murales y transmitir el cómo pintar también era algo significativo que siempre me dio mucha alegría. Traté de vincular también con mi profesión, que soy trabajador social, en una práctica de grupo o de repente otros compañeros que tenían sus prácticas que necesitaban pintar murales, ahí iba como para enseñarle lo que había aprendido a través de la muralista, que eran los procesos participativos de pintar, que tenía cierta influencia de Siqueiros, el mexicano que hacía murales, que trataban de que a posterior los murales fueran replicables por cualquier persona o que cualquier persona pudiera tomar una brocha y pintar y expresar algo que, que tiene que ver con la segunda pregunta, que es con respecto a cómo íbamos generando los diseños, por ejemplo. Lo tratábamos de hacer de la forma más participativa, preguntándole primero a la organización o a la comunidad con la que se quería pintar, qué es lo que querían representar en sus muros. Que eso es lo fundamental para que no sea algo, nosotros llegamos con esto, queremos hacer esto, sino que les íbamos preguntando, algunas veces se iba dibujando el diseño en el momento, todos aportábamos diciendo, no, creo que a lo mejor debiese hacer esto, y ahí ya teníamos ciertas funciones establecidas, que era la primera persona que trazaba, que iba haciendo todo el dibujo en la pared, y mientras lo demás combinábamos los colores, preparábamos todo para que después todas las quienes hayan llegado a pintar el mural pudiesen participar. También sucedía de que pasaba gente, nos quedaba mirando, nos felicitaban, decíamos que pasaran a pintar, se sumaban, traían a los niños muchas veces. Entonces eran momentos de que nos sentíamos muy contentos porque era algo más allá de lo que nuestra organización se planteaba, sino que era lo que en algún momento uno sueña con realizar, de que generar lazos en las comunidades, que participe la gente, que se interese en realizar algo que no lo ve cotidianamente. Y eso es lo principal, creo que aporta también el muralismo como expresión política, que puede ser una confrontación diaria en cualquier momento sin la necesidad de tener a dos personas conversando, sino que con ver la imagen tú puedas quedar pensando con respecto a algún mensaje que se haya entregado. Sí, dale, perfecto. Yo creo que el muralismo es una herramienta única de lucha porque a veces mucho en nuestro campo tentamos dialogar haciendo la mejor oratoria, sí, hablando de política como si fuese solo el campo económico, material o político, y a veces olvidamos que el campo cultural, de la sensibilidad política, de la conversa, de la charla, eh, de, de esa construcción de lo imaginario social, de que vivimos política cotidianamente, yo creo que el muralismo tiene esa capacidad de transformar las luchas populares, nuestra política cotidiana, de una forma más simple, más accesible. Por eso que yo pienso que es una herramienta educativa también, porque en vez de hablar de política de aquella forma exhaustiva, cansativa, que la izquierda siempre tenta hacer, el mural como que por su propia práctica insere la persona en el mundo de la política subjetivamente. Sí, es político, pero bueno, estamos haciendo la práctica. Por ejemplo, hacemos un persona de una profesora, bueno, luchando y ahí ya está, ¿no? Otra cosa que quería te preguntar, que me olvidé.
A ver, espera. Ah, bueno, eh, yo pienso, no sé si estoy cierta, pero creo que la Umlen fue como que la primera o la que yo tengo cuenta a, a construir una estética más libertaria, más combativa y no tan institucionalizada eh, en Chile, no sé si quizás en la América Latina. ¿Y tú crees que es verdad? Porque, bueno, no conozco ninguna de antes, sí, la Brigada Ramona Parra, el Mocatalán, la Negotrópica, pero ¿qué podría me decir? Claro, hay también una referencia hacia la muralista Luis Olea, que también tenían ciertos rasgos similares, Ujú, pero creo que sí, definitivamente quizás la más importante y con la mayor presencia fue la UMLEM, o ha sido la UMLEM, o es la UMLEM, porque no ha aparecido otra muralista con el nivel de importancia, relevancia durante tantos años, al menos acá en Chile, y de que se haya replicado en distintos lugares, que también hay murales de la UMLEM pintados en Brasil, en Bolivia, Venezuela, en Estados Unidos se han hecho algunos talleres de otro sí, compañero muralista, el Camilo, que también te podría dar el contacto de él para que si lo quieres entrevistar para sí. tu investigación en algún Yo vi momento el que mural, hicieron en la IWW, ¿no? ¿el cuál? Hicieron mural en California, si no me engano, Sí, en la sede de la IWW, sí, Industrial Works of the World, sí, que es sindicalista revolucionaria. sí. Sí. Eh, Y hay un nivel de importancia significativo. Yo en Perú dejé un poco también de un afiche, al menos en papelería, tipo Umlen, que también fueron como ujú, bien reconocidos justo para el 1 de mayo en Perú también. Así ujú, que ha tenido harta importancia y algunas veces las imágenes, las fotos de los murales han tenido harta repercusión, se ha compartido varias veces en distintos ujú. lados y ha tenido bastante alcance. Entonces creo que sí, la UMLEM es la más significativa y que también traspasó esa barrera dentro también de su propia evolución estética, Mm. que en un momento era muy rojinegro y mucho más directo en su mensaje, a una evolución también con más colores, pero manteniendo siempre su identidad y siempre como el carácter de representación de las luchas sociales y con carácter combativo también, si así lo ameritaba el espacio en el cual tenía que realizar. Dale. ¿Tú te acuerdas a dónde pintar acá en Brasil? ¿Será en la OPA del Encuentro Latinoamericano de Organizaciones Autónomas? Hay uno en la Florestan Fernández. Ah, sí, la escuela del MST. Sí, Sí. dale, asentamiento en la escuela del MST. Bueno, y Anoche vi la foto, me lo mostró mi compañero que él estuvo pintando ahí. quiero la Y foto. te la voy a mandar, se la voy a pedir para enviártela. Bueno, y que estaba diciendo contigo antes, tú tienes total a ver con la fundación del Pincho Lucha acá, porque un compa de Joinville fue a Chile a hacer una formación con ustedes, no me acuerdo el año, creo que en 2012, 2013, y tú fuiste lo que acompañaste a él, ¿dale? Él, Eh, él estuvo, claro, nos conocimos con el compañero, no sé si decir su nombre, no, pero llegó a un taller que estaba realizando en la toma de mi universidad. Era un proceso 2012, 2012 o 2013, no lo recuerdo bien, yo creo que puede haber sido el 2013 a lo mejor. Eh,
y al principio no entendía quién era, sí, me pareció muy llamativo. Y cuando terminé de hacer el taller, conversamos y me contó también de su participación, de lo que hacía. Mm. En ese momento no recuerdo si conversamos sobre la muralista de ella, pero fue bastante interesante ver que teníamos muchas similitudes. Nos hicimos una buena amistad en ese momento. Y después cuando veo también, posteriormente conozco de Pinche Lute, quedé maravillado porque era algo muy similar a lo que hacíamos, pero se nota como que son muy de Brasil, tienen un toque muy, no sé, uno entiende que es muy brasileño. Un Y rayado junto con muralismo. Y la los forma, pocos monos, ¿no? Las personas son sí, distintos. todo representa muy bien y creo que es algo que buscamos en común también, que era como la representación de que la persona que vive en el lugar se pueda mirar y a pesar de que es como una caricatura, monos chinos, nos decían de repente acá que hacíamos, que dibujábamos para burlarse, que era como unas caricaturas de la realidad, expresando alegría por ciertas cosas o descontento, pero finalmente mostrando la expresión de las cosas que vive la gente del lugar. Entonces fue muy interesante conocer ahí al compañero, interesarme también más sobre el proceso en Brasil, conversó bastante, así que agradecido. Espero que ahí nos podamos ver en alguna otra ocasión nuevamente. Sí, cierto que sí, pintaremos juntos también. Eso espero. Y que tú vengas acá. Hoy. Eh, eh, no sé si quieres poner algo más, estoy viendo acá. Si tengo algo, si estoy olvidando de algo. ¿Y tú eres de la UNLEN de cuál ¿Cuál región? sección? ¿De cuál Sex- sección? ¿Santiago? sección. Valparaíso. Ah, de Valparaíso, bueno. Sí. Una La de quinta las región. más fuertes, ¿no? En un momento sí, teníamos harta fuerza. Tanto creo que era porque también teníamos harto trabajo territorial, hartas inserciones, donde nos pedían que fuéramos a hacer murales, la gente con la cual nos empezamos a vincular a propósito de otros procesos, de apoyo, por ejemplo, a juntas de vecinos, entregando nosotros nuestros conocimientos desde lo profesional, de las distintas como áreas en las que estudiamos, o algunos ya trabajaban, donde veían de que los procesos de participación eran difíciles de realizar y este tipo de acciones como pintar los murales servían para que esas mismas organizaciones sociales o comunitarias tuvieran mayor actividad o se pudieran vincular entre ellos. Entonces, y Valparaíso en particular, que también tiene harta expresión callejera, Ya fui eh, ahí, sí, mucho. Por todas las partes. todo rayado o Ajá. pintado, distintas formas de expresión Ujú. callejera, harto rayado político también, que era, ahí es donde, por ejemplo, también lo realizaba la UMLEM, o parte de la UMLEM, como los conocimientos que se desarrolla a través de la UMLEM en cuanto a pintar, utilizarlo también ya como de rayado de propaganda política callejera, que más allá de pintar solamente como imágenes, sino que mensaje escrito alusivo a algún tipo de, de protesta o algo en particular en la cual se quería expresar, también lo mezclamos. Dale. Eh, yo quería te preguntar si tú sabes si en los años 60, 70 tenía alguna muralista acerca del campo anarquista. Yo sé que en la época, bueno, no tenía ninguna organización, teníamos militantes anarquistas importantes, inclusive que hicieron parte de guerrillas de resistencia a la dictadura, algunos militantes anarquistas, pero no una organización anarquista.
Ujú. Y no sé si tú sabes si existió alguno muralista o alguna muralista que se llamaba el campo libertario o anarquista en esa época. No lo sé, la verdad. No sabes. Ah, No, estoy no, buscando al también. menos, No, claro, al creo que menos cuando también busqué un poco sobre la historia del muralismo en Chile, no encontré información relacionada. Lo único así como más similar y que recogió la UMLEN en algún momento era una interpelación de Ernesto Miranda hacia la bandera chilena, que por qué tenía que ser de otros colores y por qué tenía que ser más, como más desproporcionada, no ujú. como era, pero era como eso en cuanto como a interpelación desde lo como artístico, político, Ujú. la bandera de Miranda. Después la UMLEN la hizo así como en vez de azul, negro, como Ajá, para ir reemplazando un poco y dándoles como sentido a lo que había pensado Ernesto Miranda en los 60. dale. Otra cosa, ¿qué potencia tú venía educativa en esas prácticas? Creo que tú ya hablaste mucho sobre, pero pensé en una pregunta más enfocada. ¿Qué piensas? ¿Cómo, cómo era ese trabajo con educación? No era solo pintar más, pero cuál era la potencia que tenía educativa? Principalmente para el trabajo con grupos, en que era una práctica participativa donde distintas funciones eran necesarias que se realizaran por distintas personas sincronizadamente o que tuvieran algún grado de acuerdo y de participación en lo que estaban haciendo. Entonces, eso era lo que buscaba fomentar principalmente porque siempre pasaba que alguien dice, no, es que yo no sé pintar, es que me va a quedar feo, pero no, haga tu parte, todos estamos haciendo esto, se puede arreglar. Entonces era quebrar un poco la lógica del individualismo, muchas veces de que no expresarnos artísticamente porque no lo hacemos porque nos va a quedar feo o ¿Mm? porque lo vamos a hacer mal, cuando finalmente uno podría pensar de que no queda ni bonito, ni que, al menos yo siempre les decía eso, no queda ni bonito ni queda feo. Es un proceso y es una expresión que estamos generando en estos momentos y no es necesario evaluarlo como si es el más lindo o el más feo, sino Ujú. que es otro el significado de lo que estamos haciendo. Va más allá de lo estético como termine, sino que la importancia de la participación y de trabajar en conjunto para realizar algo. Claro, acá pasamos lo mismo también. A veces estamos pintando y normalmente hacemos talleres y a veces miramos y por Dios lo que está pasando. Y hay gente que piensa, no, no, déjelo. Todos tienen que participar porque lo resultado final no es la imagen, es lo proceso, claro, la mensaje que va después, pero principalmente el proceso y el engajamiento de las personas, ¿no? Y Claro. los que pintamos más tiempo miramos así a veces, oh, 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 no, ay, Hay que es lo arreglarla. como que siempre... Y en particular a mí como desde la profesión me toca del trabajo social de grupo, que es también algo en particular que se busca, o al menos teníamos que realizar profesionalmente, que era la conformación de grupo o de generar lazo entre grupos. Y mi práctica se trató con adolescentes que estaban dentro de un proceso en una ONG donde eran derivados por situaciones de vulneración de derechos. Entonces, era además en mi población donde vivía, Ujú. en Reñaca Alto, que es una población también como histórica, que tiene harto procesos de lucha en su conformación. Y le propuse a mi profesora en ese momento de que si podía hacer mi trabajo de grupo a través del muralismo. Y le conversaba lo que hacía en UMLEM, de que formábamos las brigadas, de cómo íbamos haciendo los procesos de participación
Y me dijo que sí, que no había problema y lo realizamos, pintamos en la esquina de mi casa, de hecho, Qué unos bueno. murales con la estética Umlen en la parte de afuera de un colegio de educación básica. Entonces ahí Sí. pintamos a una niña y a un niño con como el uniforme del colegio y hablando sobre los derechos y cosas así. Dale, qué Eso, lindo. eso Yo hice también en mi escuela año pasado. fue, Yo no, yo soy profesora ya. ¿ya? Pensé en el mural con ellos, pero la práctica fue con Pinchilucci Bueno, y era el tema de el mes de la conciencia negra ah, y ya. fue bueno. No tenemos Y como separar a veces nuestra práctica de militancia con las posibilidades de trabajo, ¿no? Eh, yo creo que eso es lo ideal cuando se puede realizar, claro, po. porque en nuestra vida al final, cuando todo está vinculado, es mucho más agradable que sentir de que como es algo muy aparte o muy distinto a lo que te gusta, con lo que tienes que hacer, entre comillas. Sí, tiene que La idea. ser. Yo pienso, el proceso, ya que estábamos hablando del proceso educativo, y, y la propia práctica del muralismo ser una práctica colectivizada, que es justamente lo que la escuela, en su educación tradicional, nos tenta matar, ¿no? La Claro, capacidad de construir cosas colectivamente. Y creo que el muralismo tiene eso, de el propio desapego de los militantes con el resultado final, pero comprender que todo está siendo hecho conjuntamente, ¿no? Uno prepara la cinta, otro hace la marcación, lo trazado, claro. y ahí en diante. Más creo que tiene mucha potencia que a veces no sabemos materializar, decir lo cuán importante es, ¿no? Exacto. Dale. Quizá no se valora, e incluso nos pasaba a la interna de que había, como dentro de la organización política, gente que no valoraba prácticamente lo que era el trabajo de la UMLEN como muralista. Tus mismos Sí. compañeros no te valoraban, como pensando de como, Sí, pensaba no, que no era militancia. Sí, claro, no era relevante, claro. no era un gran aporte, Ujú. pero sin embargo yo creo que no sé, izquierda libertaria o la organización cualquiera puede llegar a morir, pero lo estético no va a desaparecer. Es Sí, algo que exacto. ya queda así permanente. Muros, cuando uno ve muros que ya están como gastados, la pintura desprendida y mira, más de 10 años pintado en el mismo lugar, son cosas importantes en lugares donde ya no existe la militancia o quienes ya no militamos, pero dejamos ahí grabadas nuestras expresiones políticas Claro. Yo creo y personales. que de cierta forma, eh, yo no consigo pesquisar de muchos países, pero en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, no sé si toda América Latina, creo que se creó una estética propia de la lucha de los pueblos, ¿no? Eh, Ujú. pero al menos nosotros tenemos ustedes como referencia estética y como la muralista Luis Solea nació justamente de una ruptura de la UNED en 2008. eh, Queriendo o no, se trabajó casi la misma estética. Y la hermano Tello surgió también de la MLO. Entonces, creo que se diseminó una estética que, bueno, partió de ustedes, pero ya no tiene más control, ya no tiene propiedad. En verdad, nunca hubo propiedad, porque justamente ustedes también pegaron la referencia de otras muralistas, ¿vale? Y hicieron Sí. su propia estética. No sé si sabes de alguna de otros países, porque dijiste que pintaron en Perú, en otros lugares, hasta Estados Unidos, y si conoce alguna que sea relevante, nos trae. Tiene mucho No, sol. Estoy como blanca. iluminada. Ay, mejoró creo.
un poquito más. Eh, no conocí de otras muralistas, o al menos no recuerdo en este momento, pero lo que sí hacía era cuando militantes o gente que participaba en la UMLEN viajábamos a otros lados por otros procesos, por otras, no sé, otras instancias de participación, se trataba de dejar siempre ahí como un recuerdito o te decían, ya, ustedes que son muralistas, que son Mm. de, o que son de esta o le pasaba a otros compañeros que eran de la organización pero que no eran muralistas, y le decían, ya, pero si ustedes son de, tienen muralistas, todos ustedes pintan. Era esa como la referencia que tenía. Si Ajá. eras militante del mundo libertario, tenías que pintar. Pero, pero Dale. no siempre era así. Y más que nada era como cuando te invitaban a otros lados a hacer talleres, a mostrar cómo pintábamos y ahí poder participar con otra gente. Pero creo que como difícil encontrar unidades muralistas, brigadas muralistas que se conformen, y creo que ahí usted igual, al menos lo que me comentabas de que se organizan autónomamente, algo importante para una muralista en cuanto a su capacidad de mantenerse, a no ser que sea la BRP acá del Partido Comunista, que esos Mm. llevan años y nunca van a desaparecer como muralistas, aunque sí creo que han tenido más problemas, productos que igual son distintos su arte al muralismo que desarrollamos nosotros, que lo encuentro un poco más complejo desde lo estético, el que hace la BRP en cuanto a las composiciones del trazo. Entonces tienen algunos maestros que son maestros Mono pintores, González. o no, González maestrísimo. Entonces ahí ya se notó mucho la diferencia de la capacidad personal artística con Ajá. respecto a la capacidad que tenga de replicarse en otra instancia sin la necesidad del maestro. Mm. Porque eso también, al menos por lo que sé, lo que es recurrente es de que el maestro Mono González vaya él a trazar casi todos los murales. Sí, sí, sí. Es- Tenés ah, otra cosa, no sé si internamente hacía formaciones, porque acá hicimos formaciones para que justamente consigamos compartir los conocimientos, la técnica de pintura y también, no tanto teórico, pero compartimos la sabiduría. Por ejemplo, tenemos como... ¿Tú estás ahí? Ah, está. Tenemos como... Sí, Se trabó. ¿Aló? Eh, sí, que estamos buscando de yo alguna forma nunca materializar la, lo que sabemos, porque para que si un día dejamos de existir, haya un acúmulo de material. Por ejemplo, tenemos cómo montar los personajes, una zini, otra cómo hacer luces, sombra, y todo dentro de nuestra estética. No está público ainda, aún, pero sí existe. Y otro de cómo crear colores. No sé si ustedes sí, tienen eso, cómo que hacían para compartir eso, incluso en tamaño nacional que tenía, ¿no? Tenían varias secciones, como tú habías dicho. claro, claro, eran, yo creo que la UMLEN en su momento estaba en unas 10 secciones, 10 regiones por lo menos a nivel nacional, cuando teníamos 13 regiones. Entonces estábamos en casi todo Chile había una UMLEN. Ujú. Y desarrollamos algunos talleres de formación, pero creo que quizás no elaboramos mucho documento. Y eso puede haber sido una falencia Sí, su momento. Lo que sí fue muy útil fue cuando ingresaban compas que estudian diseño, eh, algo relacionado con el arte, porque ahí nos entregan mejores herramientas para poder realizarlo, porque la mayoría de los muralistas de la UMLEN, ninguno estudió arte ni nada relacionado con el arte.
Sí. sino que era como por gusto principalmente. Y Ujú. lo mismo que como habían tantas secciones y cada sección era muy distinta, cada sección quería representar distintas cosas y cada trazador o diseñador tenía su propia forma de realizarlo, eh, generaba de que se fueran mejorando a partir de que quien iba generando mejores propuestas. Entonces, después ya podíamos discutir o hacíamos reuniones virtuales la mayoría de las veces para decir, ya, ahora es necesario sí introducir más colores, quizás dejar de poner tanta barricada dentro del mural dibujada, tener que Sí, hacerlo yo más. percibí que la estética de ustedes cambió bastante desde que empezó. Cuando empezó era más rojo y negro, los monos eran más como que no tan complejo, y después se pasó a tener más elementos, más colores. Sí, eh, de, y eso se cambiaba también en las propias sesiones, ¿no? sí, de Yo hecho vi. nos pasaba harto, por ejemplo, en Valparaíso, yo creo que pueden haber habido como hasta 3 o 4 tipos de trazos distintos de la misma Umblen. Que ahí estaba uno que era más histórico, más antiguo, que fue uno de los fundadores, que venía desde el Lata en Mano, Ujú. el más ligado al graffiti, entonces su composición es muy distinta a la nuestra y tiene una obras muy grandes que Sí. pintamos eso fue como el 2014, pintamos un club deportivo en un cerro de Valparaíso que se había quemado hace poco toda esa zona. Y es muy, muy grande con hartos colores distintos, la combinación de los colores de las caras distintos. Eh, lo que hacía, las veces que hacía yo algunos trazos, los que hacía otro compañero que él ya le metió más color. Y fue la única vez que pintamos también proyectando la imagen con un data. Y que fue una historia que es el mural más grande que hicimos y era el más lindo porque le había quedado muy lindo, pero era dentro de un bar. Mm. Y ese bar después se quemó, entonces desapareció el mural también. Wow. Ay, qué lástima. Gigante como de 15 metros, 15, No. 20 metros de ancho por 4 de alto. Y eso estuvimos como 3 4 días pintando así mucho y fue la vez que nos pagaron también por pintarlo. Porque es También, difícil. un- claro, Ah, poco, pero dije a nada y ese que nos creo regalaban que las yo nunca pinturas. vi. ¿Nunca postaron? Sí, hay algunas fotos, te las Ah, voy las después tengo igual. te pego usted porque yo no lo vi, creo. Algo Eh, así tan eh, grande. es un Porque trazo. también es difícil. Cuando voy a buscar las imágenes, tiene varias zoomlen. Sí, Entonces, y hay algunas y páginas que se aunque estoy borran. haciendo búsqueda en la... Y porque ustedes no tienen un site. Tenía antiguamente cuando no tenía Sí. esas redes sociales como la Instagram, Facebook. Y esos medios son muy difíciles de hacer pesquisa porque se pierden. Eh, Y la gente se pelea, se borran las ah, páginas. Por es, eso se ha eso perdido. mural es mío. No voy a Sí, postar esto. Qué mierda, lamentablemente. puta la chucha. Bueno, pero igual la mayoría de que estábamos en Unlen, casi todos tratamos de descargarlo en la mayor cantidad de Ya. fotos y los registros propios que tenemos de cosas que ya se han perdido o que no se tienen acceso, lamentablemente, producto de esa pelea. Qué Y mierda. cuando estábamos pintando ese grande de Valparaíso, estaban ingresando unos compañeros que venían desde de arquitectura y diseño, si no me equivoco, y ahí nos enseñan técnicas para pintar y agregamos, por ejemplo, el difuminado, como para ir mezclando los Mm. colores Ah, dentro sí. del momento que estamos pintando, entonces eso ya le dio otro toque distinto y ese en particular tuvo una explosión de difuminado, de colores distintos, que ya era como debe haber sido una de las piezas como más complejas desde lo estético, al menos por el tamaño y por ya ingresarle técnicas más profesionales para pintar. Sí. Pero se perdió. Eh.
Pero en lo mismo siempre buscamos tener una estética más simple para que todo consiga se apropiar, ¿no? Al menos acá intentamos, por ejemplo, no hacer eso que tú hiciste fumado, que acá es Difuminado. degradé, aquí es degradé se llama, Ya, porque es complejo, entonces no hay cualquier une que consiga hacer. Eh, Eso. Eh, yo creo que está llegando tu hora y la mía también, porque tú trabajas a las 3, ¿no? sí. Uy, ¿ya es tu hora? Ah, no, no, la No, tuya. Yo voy a hágase. trabajar ahora también, voy a hacer una tatuaje de Ah, aquí qué a bien. 40 minutos, entonces voy a prepararme y Muy bien. te, te agradezco mucho, Daniel, por aceptar eso, de estar acá hablando conmigo. Creo que es bien, bien importante, ¿no? Está haciendo eso, porque justamente tú habías me dicho que no se construyó como nada material, digamos, específico de las muralistas y tenemos hecho ese esfuerzo, ¿no? De construir esa memoria en nuestro campo.